Damas y caballeros, esto es Lunes de Revolución. Continuamos acá en presencia en el estudio de nuestro querido compañero Ricardo Pereira, excombatiente en Malvinas, con quien hace un rato estábamos presentando lo que va a ser esta nota. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo andás? Muy buenas noches y muy agradecido por la invitación. No, estamos agradecidos nosotros, nos parece muy importante que estés acá. Y justamente como hablábamos hace unos días, darle acento a la importancia del contexto, ¿no?, en el cual se desarrolló esta guerra hace 35 años, que dejó un bagaje histórico cargado de montones de cuestiones que aún no se resuelven tampoco. Me gustaría que lo abordemos desde ahí. No sé qué te parece a vos. Me parece perfecto. Mirá, yo tengo en estos últimos años la experiencia de dar charlas en los colegios y paradigmáticamente nos dimos cuenta con otro compañero, Carlos Retamar, con quien siempre damos estas charlas, es que siempre tenemos que contextualizar. ¿Qué quiere decir esto? Contarle a los chicos que existió por aquella época, en el año 1982, un servicio militar obligatorio. Cosa que hoy por hoy parece algo, digamos, fuera de contexto porque ya no existe. Hoy los soldados son profesionales. Y por otro lado también mencionar que fue el final de un proceso cívico-militar, que tampoco es menor. No, son dos cuestiones muy importantes. Entonces, cuando uno empieza a desandar ese camino, empieza a entender en qué momento político nos situamos internacionalmente en el conflicto de Malvinas, en la batalla de Malvinas. ¿Y qué se viene? Porque en realidad la batalla de Malvinas nos tiene que dejar una enseñanza como sociedad muy grande. Esto es el comienzo, fue el comienzo de una gran etapa, porque obviamente, y yo menciono la batalla de Malvinas porque la guerra sigue en pie. Van a ser otras las armas, obviamente. Nosotros queremos recuperar lo que histórico, político, socialmente, desde el punto de vista de la geopolítica nos corresponde, pero bueno, obviamente por las vías diplomáticas, ¿no? Ni una gota más de sangre por recuperar lo que es nuestro. Sí, definitivamente. Y esto, obviamente, como vos lo planteabas recién, lo cual me parece muy importante usar el concepto de lo que fue una batalla y lo que es una guerra que de alguna forma sigue vigente, ¿no? Porque la soberanía de las Malvinas está en discusión hoy por hoy. Sí, mira, a ver, nosotros, yo creo que, digamos, uno no puede no escuchar lo que veníamos charlando, lo que venían hablando ustedes, ¿no? Y bueno, se da algo muy extraño, porque fíjate que en estos últimos años se empezó a instalar nuevamente, afortunadamente, el tema de Malvinas, que es una bandera que se sostuvo por los veteranos de Malvinas. Existieron desde 35 años a esta parte una política de desmalvinización, gobierno tras gobierno. Una política de desmalvinización. Tal cual, o sea, restarle importancia al punto estratégico que es Malvinas. Malvinas no es nada más que las hermanitas perdidas. ¿Sí? Nosotros tenemos un enclave militar de Gran Bretaña con la OTAN, o sea, no es una cosa menor, es el paso a los dos océanos. ¿Sí? El otro día hablábamos con gente amiga que hay cosas tan sutiles, tan sencillas, tan simples que se hacen imperceptibles. El calentamiento global lleva a que los hielos continentales se estén derritiendo y por ende el oxígeno que se respira en Malvinas es 6 veces más puro que lo que se respira en el continente. Algo que parece algo menor, que no es absolutamente imperceptible, pero hasta en ese tipo de cosas, en ese tipo de sutilezas tenemos que hablar de lo que es Malvinas, la causa de Malvinas. Sí, y las Malvinas como causa me parece una excelente forma de abordarlo, ¿no? Y hoy por hoy, luego de estos 35 años, ¿cómo es el estado de la situación, Ricardo? Porque atravesamos este periodo de desmalvinización que me parece un concepto interesantísimo, ¿no? Porque esto tiene que ver con un bagaje cultural, ¿no? Y un bagaje cultural que se aprende en la escuela. Sí, mira, el tema es, digamos, ¿qué nos pasa a nosotros cuando hablamos con los chicos y con los docentes en los colegios? Es muy poco lo que se sabe y la desmalvinización estuvo en ocultarnos en la primera época y banalizar lo que fue la batalla de Malvinas, ¿sí? Porque ¿qué más se puede decir del hambre que se pasó? Nadie va a engordar una guerra, obviamente. Yo claro. Fui, pesaba 63 kilos, volví con 44, pero eso es anecdótico.
Afortunadamente yo después pude aumentar de peso y recuperé mi peso histórico, digamos. Pero el tema son las otras heridas, las que no se curan y las que no se ven. Nosotros, lamentablemente, hoy por hoy contamos con más de 500 suicidios. Los primeros años fueron cruciales, porque no existía, al no tener historia en lo que tiene que ver con la posguerra, lamentablemente cada uno de nosotros salió como pudo. Y esta es una herida abierta, absolutamente abierta. Nosotros en lo que va del año, y vamos por el cuarto mes, empezando el cuarto mes, tenemos más de 19 suicidios. Ricardo, discúlpame que te interrumpa en esta parte, porque obviamente yo, al ser un profesional de la salud, esto me interesa mucho que podamos remarcarlo, porque obviamente, como decía vos, más allá de cuestiones que tienen que ver con lo anecdótico, hay otras cuestiones que tienen que ver con la salud mental y lo que una guerra, una batalla, deja en un sujeto. Y cómo el bagaje cultural, que de alguna forma no se lo apropia y lo aparta del conocimiento cultural vigente, genera un estado casi de desahucio en los combatientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos a qué se debe esto, yo no tengo dudas que la forma en la que la cultura lo aborda deja una impronta enorme. Entonces mi pregunta es, ustedes como compañeros que vienen atravesando esto, que es realmente algo muy triste, ¿cómo lo afrontan ustedes que están aquí con nosotros hoy? Mira, yo tengo la fortuna de haber pertenecido a un grupo, el Grupo Artillería Aerotransportado 4, con asiento en Córdoba, que afortunadamente nosotros nos preparamos para el combate desde el primer día. Sí. Yo tenía 2 meses y medio de servicio militar. 2 meses y medio tenías vos. Yo había entrado en febrero, del 2 de febrero de 1982 al servicio militar. Estábamos en plena instrucción. Claro. En plena instrucción. Pero fue lo suficiente como para que de ahí en adelante nos hermanáramos. O sea, nosotros estábamos preparados. Mucha gente dice, los chicos de la guerra, estos pobres pibes. Sí, teníamos juventud, pero no quitó a esto haber hecho lo que teníamos que hacer cuando la patria lo demandó. Digo afortunadamente el hecho de que pudimos construir una red entre nosotros. Hoy nos pasa algo a nosotros, a cualquiera de nosotros. Hay varios veteranos que están escuchando. Yo le mandamos un saludo. Le pude pasar el link a los compañeros y seguramente en más de una casa están juntándose para escuchar esto, porque nosotros valoramos muchísimo este tipo de espacios, porque nos permiten llegar al colectivo cotidiano, a la persona con la que nos manejamos día a día. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Nos pasa algo y estamos. Y la compañía del otro, el reconocimiento del propio compañero vale muchísimo más que 1000 medallas. Definitivamente. Y me pregunto con respecto a esta línea, en cuanto a cuál es el apoyo que le brinda el Estado hoy por hoy al veterano, al excombatiente, no solo en cuanto a su salud mental, que me parece algo trascendental y sumamente importante, sino en todos los ámbitos en los que sea esto correspondiente. ¿Cuál es el estado de la situación con respecto a eso? Mira, nosotros tuvimos los 10 primeros años no tuvimos una obra social. Ah, sin obra social. Sin obra social. Cada uno se la arregló como pudo. Fueron cruciales esos años, porque ahí es donde tuvimos muchísimos suicidios. Desde ya. La inserción laboral, a pesar de la ley 23.109, que es la que nos otorgaba beneficios de salud, vivienda, trabajo, educación, costó muchísimo. Y salió gracias a la lucha de los propios veteranos de Malvinas. Es un camino larguísimo. En 35 años pasó de todo. Absolutamente de todo. Ustedes parten de no tener obra social. Partimos de no tener obra social. Y de tener que plantarse en lucha con respecto a las políticas del Estado para con los veteranos, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Nosotros no teníamos, no teníamos apoyo absolutamente de nadie. Y bueno, afortunadamente pudimos sacar esa ley adelante en los primeros años de democracia, que no es un detalle menor. Era convencer a los legisladores que nosotros éramos veteranos de guerra siendo pibes de 20, 22, 23 años. Y pidiendo algo tan básico como salud, educación, trabajo, vivienda. Y otro detalle no menor es que una cosa es estar en Buenos Aires y otra cosa lo que padecieron los diferentes compañeros a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la República. No es lo mismo. Hay un viejo dicho que dice, bueno, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Y esto es tal cual, tal cual. Sí, o sea, sí.
Nosotros tenemos hospitales públicos con atención que quizás no tenía la atención adecuada para el veterano porque no existía la formación. Hoy por hoy, y gracias a la lucha, se llegó a que pudimos empezar a tener gente que se capacita, que se pudo capacitar en lo que es la patología de posguerra, que no es nada sencillo ni menor. No, para nada. No, porque esto tiene que ver con el concepto de estrés postraumático. Y el estrés postraumático tiene una vigencia casi infinita si uno no se encarga de encararlo. Mira, yo te lo puedo hablar desde lo personal. Yo a ver, contame. 29 años pensé que estaba bien. Me llevaba al mundo opuesto y pensé que a mí no me pasaba absolutamente nada y que tenía el conflicto, que había empezado a llevar el peso de la mochila de Malvinas bien, acomodado. Existe, vos estás en el campo de la salud, un factor desencadenante. Sí, claro. ¿Sí? Que hizo que me quede como Bonavena cuando le sacaban el banquito en el ring, solo, sí, como loco malo. Y ahí me encontré con la realidad de un montón de actitudes que yo no podía tener lectura hasta ese momento, y me di cuenta que estaba atravesado absolutamente por lo que es la patología de la posguerra. Claro. Afortunadamente pude acudir a pedir ayuda, tratamiento primero con una psicóloga, después con una psiquiatra, y bueno, desde ahí en adelante empecé a salir adelante. O sea, desde ahí pude empezar a salir adelante. Lo pusiste en palabras y de alguna forma lo hiciste visible para tu propia vida cotidiana. Tal cual. Obviamente, imposible hacer esto sin el acompañamiento de la familia. Claro, porque esto es algo que es fundamental para cada uno de los veteranos, la familia, y esta familia que conformamos todos los veteranos, ¿no? Pero bueno, mucha gente piensa de que uno está detrás de una pensión, que uno, ya cobran esto digamos, es muy complejo el tema, ¿viste? Debemos lidiar inclusive con la gente que estuvo en el continente, que no llegó a Malvinas, que se considera igual que nosotros, o sea, es complicado el tema. Es lidiar con el común denominador de ese pensamiento que tiene lamentablemente la sociedad argentina de estigmatizar una ayuda, un reconocimiento desde el Estado cuando es económicamente, como es en cualquier lugar del mundo, por lo general. Sí, mira, yo creo que, nosotros el año pasado, para el 2 de abril, que en realidad no fue el 2 de abril, pudimos a 34 años del conflicto por primera vez desfilar para nuestro pueblo. Fue impresionante la emoción que sentimos nosotros porque era algo que nos debíamos. Eso mismo, hecho en los primeros años después de haber vuelto, hubiese sido totalmente distinto para el destino de muchos compañeros. Porque el poder ver en la mirada de la gente que nos acompañó ese día, el reconocimiento, las lágrimas, el aplauso que salía de nosotros hacia ellos en el agradecimiento, es algo que nos va a quedar grabado para siempre. Y que nos debíamos pasar, a pesar de haber perdido la batalla, poder recorrer las calles con la frente alta. Porque yo les puedo asegurar que cada uno de nosotros primero ofrendó lo más preciado, que es la propia vida, y dio hasta lo que no tuvo. Siempre me acuerdo la anécdota que me contabas tenemos la suerte de ser compañeros de laburo. Sí, y me acordaba ahora cuando decías nosotros fuimos al frente y dimos lo más preciado que teníamos y no dudamos que fue dar la vida. Que rompe un poco con este relato que decías vos de los pobres pibes que están ahí y que en esa adolescencia, ¿no?, supieron anteponer ese coraje. Siempre me acuerdo cuando me contabas que la última batería que quedó funcionando no le permitía terminar de avanzar a los ingleses y tiraban con lo que quedaba. Bueno, sí, esa es una... yo tengo el orgullo de pertenecer a la batería C del Grupo Artillería Transportado 4. Grupo que está destacadísimo en la historia de nuestro país, reconocido por el propio enemigo, ¿no? Porque esto es a veces lo más difícil. A 35 años del conflicto, después los ingleses pudieron empezar a contar, porque las leyes le permiten empezar a contar, y hay un libro que se llama 9 batallas, en lo que ellos se querían encontrar con quienes habían resistido la última batalla. Y un grupo de compañeros míos de la misma batería se quedó hasta agotar municiones, y eso permitió que muchos de los compañeros nuestros, infantes, pudieran replegar. Exacto. Pero bueno, nosotros lo tuvimos a 300, 500 metros, no más de eso.
y le tiramos con lo que teníamos, con municiones vencidas, con lo que había. Y bueno, fue bastante heavy, porque todas las reglas del combate, digamos, tienen previsto determinada puntería, determinada regla, digamos, de puntería, y los ingleses no entendían nada, ¿viste? Y menos iban a entender si le tirábamos con municiones vencidas. Era algo fuera de lo convencional totalmente. Absolutamente. Recordando también lo que estábamos hablando recién, son también parte de una generación que en definitiva carga con las consecuencias de esa dictadura, con las políticas en definitiva y con las desventuras, ¿no?, de lo que fue para la Argentina esa dictadura militar. Mira, yo siempre, con la complicidad por eso siempre digo que es cívico-militar. Sí, sí. Aquí, digamos, a veces parece mentira que haya rebrotes de todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, porque hoy por hoy, en un montón de cosas no es muy distinto lo que nos toca vivir como país. Exacto. Entonces esto es muy grave, porque sí. Hoy, obviamente que ya con casi 54 años, uno vive y ve las cosas diferentes. Pero mirando para adelante uno debe medir el riesgo potencial y digamos, si nosotros tenemos este firme compromiso de difundir para que no nos vuelva a pasar lo mismo como sociedad. Y bueno, es el coletazo de ahogado, el manotazo de ahogado de un proceso cívico-militar que quería perdurar en el gobierno. Y yo siempre digo esto, ¿no? Afortunadamente la democracia que hoy disfrutamos cuenta en sus cimientos con la sangre de los veteranos caídos en Malvinas. Sin eso no hubiese sido posible la democracia que hoy disfrutamos todos nosotros. Es ejemplificador. Ricardo, nombraste la democracia, nombraste a dónde llegamos hoy. ¿Cómo es la relación y cómo están, digamos, las tratativas de muchas cosas que hay pendientes por resolver de ustedes con respecto a la nueva administración? Y siempre es difícil porque parece que nosotros tenemos que empezar del punto cero. Ahora se da que se abrió un canal de diálogo porque lamentablemente se politizó mucho, se partidizó, se politizó mucho todo lo que es el movimiento de veteranos. Pero hoy por hoy tenemos llegada, gracias a que el 8 del mes pasado tuvimos que ser 5.000 veteranos de Malvinas en las calles, nuevamente. Y gracias a la lucha se abrió un canal de comunicación y hay una confederación nacional que digamos está compuesta por diferentes centros de todo el país y bueno, se empiezan a tratar temas de salud, de educación, de vivienda, todo esto que hace 35 años que venimos trabajando, ¿no? Bien, desde ya, Ricardo, te agradecemos enormemente por todo este recorrido en el que hemos abordado cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el contexto sociopolítico de ayer y de hoy también, ¿no? Porque, insisto y me quedo con esto, que vos nombrabas la diferencia entre lo que fue la batalla y lo que es la guerra. Me parece un concepto más que interesante, plantear una guerra que todavía se encuentra de alguna forma vigente, viva, y que la causa de Malvinas, como vos la llamás, que también me parece sumamente atinado, está viva y está más vigente que nunca. Desde ya te agradecemos enormemente por estar con nosotros, tener las puertas abiertas, tanto vos como todos los compañeros, de venir aquí a LDR. Yo, el agradecido soy yo en nombre de todos mis compañeros y de todos los regimientos, cada uno de todos los reales veteranos de Malvinas. Hay riesgos que nosotros tuvimos que decirle en forma directa al presidente que deje de engrosar el padrón de veteranos de Malvinas. A Malvinas fuimos 14.500 soldados, entre oficiales y suboficiales. Y hoy el padrón cuenta con casi 30.000 veteranos. ¿Sí? Es complejo el tema, es largo. Yo les agradezco enormemente este espacio y ojalá, y termino comprometiéndolo, me vuelvan a invitar para poder hablar del tema. Muchas gracias, muchachos. Ricardo, estás invitado todas las veces que vos tengas ganas de estar aquí. Damas y caballeros,